lo volví a encontrar y lo encontré en el Salto del Pastor, con grandes amigos como Julián, Ernesto, Ramón, bueno, tanta gente que me puso con 17 años, 18, un garrote de salto en las manos. Y yo siempre digo que el garrote, más que en este caso una herramienta de nuestros antepasados, de nuestros mayores, no solamente ni para saltar, ni todos eran pastores, pero sí para moverse y desplazarse por nuestros campos, pues fue como esa llave que me abrió, me abrió las puertas y me reencontró con ese abuelo que tanto echaba de menos, con esas tradiciones, y que después incluso pues alegando con mis abuelas me decían que mis bisabuelos pues habían tenido garrotes. Entonces es como el reencontrarse con uno mismo, ¿no? Y claro, también pues tener la oportunidad de que cuando yo, pues eso, con 17 años, el siguiente que me llevaba en edad era Fran y tenía pues cerca rozando los 40, ¿no? Y los otros pues tenían 50 y 60 y al final yo creo que me aportaron la madurez suficiente de seguir encaminado en un sueño que lógicamente en mi caso era la arqueología, y que incluso los profesores me decían que no estudiase eso, que si me gustaba la historia que cogiese un libro, y que iba a terminar, fíjate tú qué menosprecio, diciendo si la hamburguesa era con lechuga o sin lechuga, ¿no? Y bueno, pues empecé la carrera de historia, y con toda la ilusión y bueno, para mí realmente fue un paseo porque por fin con 20 años empecé a estudiar lo que realmente me gustaba, ¿no? Yeah. Y entonces todo el resto de mi vida académica había sido un tránsito hasta llegar a esa veredita que me ponía en el camino, y que por suerte hasta el día de hoy, y tocamos madera, pues siempre de una manera u otra he estado relacionado con lo nuestro y con los nuestros, como decías antes. Vemos que no, sí, hoy el mundo nos vuelve a pegar una cachetada porque no todo se arregla con ordenadores, ni sentado en la mesa de un despacho, ni contando cuentos tampoco, sino que se hace con las manos. Y entonces pues hoy volvemos a dignificar y a buscar debajo de las piedras un fontanero, un albañil, un escayolista, un carpintero, porque fueron trabajos que fueron denostados, al igual que la ganadería en su tiempo, porque lógicamente era más digno ir a servir copas abajo al sur que estar en una gallanía. Y bueno, la vida nos da calletones. A raíz del 50 aniversario del grupo, habían creado pues una rama más de Locofiones, que en este caso era el Instituto Canario de las Tradiciones, como una asociación en la que pues se trabaja la identidad, la cultura y sobre todo la sensibilidad de nuestro patrimonio cultural, que es enorme y riquísimo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues de ahí empecé a trabajar en el Instituto Canario de las Tradiciones, cosa que mi mujer se alegró muchísimo y yo también, porque ya en ese momento tenía 3 hijos y claro, la conciliación era prácticamente imposible, trabajando de lunes a viernes en otra isla y tener que venir los fines de semana para acá, ¿no? Incluso además recuerdo, y seguramente lo va a escuchar esta tarde, que mi hijo Diego, en la carta de los Reyes Magos que le pidió en el colegio, le dijeron que cuál era el regalo que él quería y era que viniese su padre. Entonces ahí daba igual. Sí, señor. Sí, digo, señor. Como si tiene que salir uno para adelante con gofio y cebolla, que uno tiene que estar donde están los suyos, ¿no? Mira, yo esto nunca lo he contado, y mira que me han preguntado siempre cómo fueron esos inicios, y yo creo que por la amistad que nos precede, que bueno, te lo mereces, no, lógicamente no es algo que a nadie le pueda asombrar, pero yo grabé, mis primeros programas fueron 2 seguidos. Uno era con Raúl, el anterior presentador, que íbamos un poco a mitad de programa a tándem, para él también echarme una mano. Sí. Y yo me sentí bien, y yo, pues coño, ni tan mal, para adelante, no hay miedo, va. Pero Floro y la gente que me está apoyando, eso fue un viernes. El sábado, cuando yo pegué a hacer aquello yo solo, con 7 cámaras en aquella plaza de Barrial en Porque Galda. ya el siguiente día eras tú solo. Yo solito. Vale. Yo solito. Y me equivoqué 2 veces. Fíjate tú, me equivoqué 2 veces que tuvimos que repetir. Sí. Bueno, esto no pasa nada, ¿no? Y yo me fui llorando a mi casa. Sí, señor. Y esa noche me la pegué llorando. Y yo le decía a mi mujer, a Saray, le digo, yo no sirvo para esto. Claro, no puedo.
esto es mucho para mí. Yo pensé que sí, y esto es mucho para mí, yo no sirvo para esto. Y tiene que estar alguien que realmente pueda manejar este barco. Y después las respuestas eran todo lo contrario. Sí. Era, pero no. Y si, por ejemplo, Cipriano me decía que sus compañeros habían dicho que si yo iba a venir de la tele, que de dónde me habían sacado. Y dice, no, yo ni lo conocía. Sino, es un alegador nato. Sí, lo saqué de la calle. Y claro, y sí es verdad que, por ejemplo, a día de hoy, después de 4 años y pico que llevo ahí con el programa, nunca me pierdo ningún tenderete. Primero porque me parece ya por mi propia forma de ser una falta de respeto. Y segundo porque siempre me intento buscar el fallo. Y al final la conclusión que uno llega es que, y además eso me lo dijiste tú una vez, tienes que ser tú mismo. Sí. No ser un presentador, sino ser tú mismo.